Nadie imaginó que un simple sacerdote de Guadalajara, Jalisco, pondría en alerta a los pasillos más discretos del Vaticano. Y sin embargo, ese viernes 13 de junio de 2025, un documento sellado con el escudo papal fue entregado de forma urgente al Arzobispado de México. El remitente, León XIV, sumo pontífice desde hacía 3 años. El destinatario, Padre José Valdés, conocido por sus homilías firmes, llenas de verdad y con un tono que no buscaba aplausos, sino conversión. La orden era clara, aunque vestida de formalidad. Por el bien de la unidad eclesial, se solicita a su reverencia abstenerse temporalmente de emitir pronunciamientos públicos durante la celebración de la Santa Misa que puedan ser interpretados como llamados a la desobediencia doctrinal. No era una excomunión, pero sí una advertencia, y para muchos, una censura. El documento llegó en manos del obispo auxiliar de Guadalajara, quien, con voz temblorosa, pidió audiencia con José. La noticia se esparció como pólvora por los pasillos de la curia local. Algunos sacerdotes lo vieron venir. Otros, escandalizados, se negaban a creer que Roma se atreviera a silenciar una voz que miles consideraban sincera, aunque incómoda. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido te conmueve, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales, de fe vivida, con testimonio y alma. Tu suscripción ayuda a que la verdad no sea silenciada. Ese mismo día, mientras algunos redactaban comunicados y otros se encerraban en reuniones, José caminaba tranquilo por el patio interior de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Tenía en la mano su rosario de cuentas de madera y el rostro sereno. Cuando Rosario, su fiel colaboradora desde hacía 15 años, le entregó la carta del Vaticano, él no reaccionó con enojo ni con sorpresa. Solo la leyó en silencio, con los ojos clavados en las palabras, como si cada línea revelara más que una orden, revelara miedo. ¿Va a obedecer, padre?, preguntó Rosario con voz entrecortada. Siempre he obedecido a Dios primero, respondió él. Y si callar es obedecer, entonces mi silencio será oración, pero si hablar es fidelidad, no me callaré. Esa noche, la noticia llegó a las redes sociales, no por José, sino por un periodista independiente que filtró la existencia del documento. De inmediato, católicos de todo el país comenzaron a preguntarse: ¿por qué Roma quiere silenciar al padre José? ¿Qué dijo que incomodó tanto? El video de su última homilía, donde cuestionaba el abandono de las periferias por parte de las estructuras eclesiásticas, fue reproducido miles de veces. Sus palabras eran duras, pero nacían de un dolor real. No señalaba con soberbia, clamaba por los olvidados. El Vaticano, por su parte, no emitió comentario. El silencio era parte de su lenguaje, pero en Guadalajara la llama ya había sido encendida, y muchos estaban dispuestos a escuchar lo que José aún tuviera que decir. El amanecer del 14 de junio de 2025 encontró a José de pie frente al altar, con la sotana blanca recién planchada y un leve temblor en las manos. No por miedo, era el temblor de quien ha sido herido y, aún así, decide amar. Afuera, la plaza de la parroquia ya comenzaba a llenarse. No era una misa habitual. La gente llegaba en silencio, muchos sin saber exactamente por qué, solo sintiendo que debían estar ahí. En el interior, Rosario preparaba los vasos sagrados. Se movía rápido, con nervios disimulados, pero de vez en cuando miraba al padre José como si esperara un gesto, una señal, una decisión definitiva. ¿Va a leer la carta, padre?, preguntó finalmente. José la miró con dulzura. No haré de la misa un escenario. La Eucaristía no es para defenderme, es para glorificar a Dios. Pero en su homilía sí hablaría, no con escándalo, con verdad. Y sin nombrar a nadie, dejaría claro que la conciencia de un pastor no puede ser entregada al silencio. A las 7:00 AM comenzó la misa.
La iglesia estaba tan llena que muchas personas se quedaron de pie en el atrio. Los bancos crujían, los niños se mantenían en silencio y hasta los comerciantes vecinos apagaron sus radios para escuchar. El evangelio del día hablaba de la sal que pierde su sabor, y fue ahí donde José encontró su camino. Hermanos, dijo con voz firme, ser cristiano hoy no es repetir fórmulas, es vivir con coherencia, y a veces eso significa hablar cuando se espera que callemos. Significa recordar que la iglesia no es un palacio, es un hospital, que no somos dueños de la verdad, pero tampoco podemos disfrazarla para que no moleste. Nadie respiraba. El silencio era espeso. La mirada de todos estaba fija en ese hombre que hablaba sin miedo, sin odio, pero con una claridad que desarmaba. No temo ser corregido, continuó. Temo ser cómplice del silencio que condena a los más pobres. Temo que la comodidad apague nuestro fuego. Y si alguna palabra mía ha sido dura, ruego a Dios que haya servido para despertar corazones, no para herirlos. Al terminar la misa, la gente no aplaudió. No era un espectáculo, pero muchos se quedaron quietos, como si hubieran presenciado algo sagrado. Solo una anciana se atrevió a caminar hasta el altar. Se arrodilló frente a José y dijo, «Gracias por no callar, padre. Nos sentimos menos huérfanos cuando usted habla». En el despacho parroquial, unas horas más tarde, llegó una llamada desde la Nunciatura Apostólica. El tono fue cordial, pero el mensaje era claro. Se esperaba que el padre José guardara un perfil bajo durante las siguientes semanas. Él escuchó en silencio, agradeció con respeto y colgó. Después caminó hasta la capilla, se arrodilló frente al Santísimo y murmuró, «Señor, que no sea mi voz la que resuene, sino la tuya, pero si tú quieres que hable, no permitas que me calle». Esa tarde, cientos de personas compartieron fragmentos de la homilía en redes sociales. Los medios comenzaron a prestarle atención. Y aunque el Vaticano aún guardaba silencio, en los rincones de México, una pregunta ardía en los corazones. ¿Quién el 15 de junio de 2025, desde temprano, el teléfono de la parroquia no dejaba de sonar? Llamadas desde Puebla, Monterrey, incluso de migrantes en California, que habían visto la grabación de la homilía por internet. No preguntaban, no discutían, solo decían, «Gracias, Padre, por hablar como ya nadie se atreve». Rosario apenas daba abasto para responder. José, mientras tanto, seguía con su rutina como si nada hubiera cambiado. Confesiones en la mañana, visita a un enfermo al mediodía, catequesis por la tarde. No buscaba protagonismo ni pretendía desafiar a la iglesia que amaba desde joven, pero sabía que algo se había movido. Ese mismo día llegó a sus manos un artículo publicado por un medio católico europeo. El título era directo: «Sacerdote mexicano desafía la prudencia vaticana con homilía incendiaria». José sonrió levemente, no por ironía, sino por la distancia entre lo que él había dicho y lo que otros intentaban leer entre líneas. Por la tarde, recibió una visita inesperada. Se presentó como Mons, Arturo del Real, obispo emérito de Tepic, un hombre alto, ya mayor, con rostro sereno y voz pausada. «Padre José», dijo al entrar al despacho parroquial, «vengo a escuchar, no a reprender. Aún somos algunos los que creemos que el Evangelio no necesita filtros diplomáticos». José lo invitó a sentarse. Hablaron por más de una hora, sin grabadoras, sin testigos. Solo dos pastores dialogando sobre lo que duele, lo que sangra y lo que ya no se quiere ver desde ciertos escritorios en Roma. Al terminar, el obispo le dijo algo que José no olvidaría. «No tengas miedo, hijo. Roma puede tardar en entender, pero Dios no tarda en respaldar a los que no venden su voz». Al anochecer, el noticiero más visto del país incluyó en su sección de cierre un fragmento de la homilía. La periodista, sorprendida por la reacción en redes, comentó: «En tiempos donde se exige prudencia, algunos optan por la autenticidad, y eso también es noticia».
Mientras tanto, en una oficina del Vaticano, un cardenal leyó el informe del nuncio apostólico en México. El documento hablaba de una respuesta popular inesperada, de riesgo de escándalo si se reprime sin diálogo, y sugería por primera vez que quizá debían ofrecer al padre José una audiencia privada en Roma. Pero eso aún era solo una sugerencia. En Guadalajara, José se reunía con su pequeño equipo pastoral. No hablaron de Roma ni de polémicas. Planeaban una nueva jornada de atención médica gratuita para migrantes en tránsito. La mejor forma de responder a todo esto es servir más, dijo él. Si quieren que nos callemos, que nos vean actuar. Y así, con la sotana arremangada, José preparó cajas de medicamentos junto a sus feligreses, sin saber que al día siguiente una carta con destino papal cambiaría el rumbo de todo. A un sacerdote que solo quiere decir la verdad. El 16 de junio de 2025, el padre José Valdés se levantó a las 5 de la mañana, como todos los días. La ciudad aún dormía bajo el aliento tibio del amanecer y las primeras luces apenas filtraban su claridad por los vitrales de la parroquia. Después de una hora de oración en silencio, encendió su viejo computador portátil y comenzó a escribir. No era una defensa, tampoco una rebelión, era una carta, dirigida directamente a su santidad, el Papa León XIV. En el encabezado usó las palabras antiguas que tantos olvidaron. Beatísimo Padre, con el respeto que su ministerio merece y con el dolor de un hijo que ama a su madre Iglesia, le escribió desde el corazón. No para justificar sus palabras, sino para explicar lo que lo había impulsado a hablar. Le habló de Rosario, que perdió a su esposo por falta de atención médica y aún así jamás faltó a misa. De Ernesto, el migrante que fue robado 3 veces antes de llegar a la frontera, pero aún guardaba una Biblia rota en el bolsillo. Le habló de los jóvenes que se sentían traicionados por una iglesia que ya no parecía escuchar. No le exigió nada, solo pidió ser comprendido. La carta no fue revisada por nadie, no pasó por filtros. Fue enviada por correo electrónico directamente a la dirección de la Secretaría de Estado del Vaticano. Rosario, al verlo cerrar la laptop, preguntó, ¿escribió al Papa? Sí, respondió José sin orgullo ni temor. Y si no la lee él, alguien lo hará. Y si nadie lo hace, ya la leyó Dios. Esa tarde, en una parroquia del centro de Ciudad de México, un sacerdote joven imprimió la carta que se había filtrado en redes sociales. La leyó en el púlpito al final de la misa. Sin darse cuenta, su lectura fue grabada por un feligrés. El video, publicado en una cuenta pequeña, superó el 1.000.000 de reproducciones en menos de 24 horas. En Roma, el prefecto de la Congregación para el Clero fue notificado. A las 8:30 p.m., hora local, una copia de la carta llegó al escritorio del Papa León XIV. Se dice que la leyó en silencio, sin comentar nada. Solo pidió que se lo dejara solo en su oficina por un rato. Mientras tanto, en Guadalajara, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe seguía abarrotada. Esa noche, la misa fue ofrecida por la unidad de la iglesia. José no mencionó la carta, no celebró la viralización, solo oró. Señor, dijo en la homilía, si alguna palabra mía ha herido, sánala tú. Si alguna palabra mía ha despertado, protégela tú. Después de la bendición, Rosario lo esperaba en la sacristía con ojos brillantes. Padre, el mundo lo está escuchando. José bajó la mirada y respondió, no es el mundo lo que quiero que escuche, es el cielo, que nos escuche cuando pedimos una iglesia que vuelva a parecerse a Cristo. Y sin decir más, volvió al altar, se arrodilló en silencio y rezó. El 17 de junio de 2025, Roma despertó bajo un cielo gris. El Papa León XIV, como cada mañana, celebró la Santa Misa en la capilla de Santa Marta, en la intimidad de sus colaboradores más cercanos. Pero ese día, algo había cambiado. Durante la homilía,
El Santo Padre no improvisó como solía hacer. Leyó, palabra por palabra, de un pequeño papel doblado en 4. Quienes lo escuchaban percibieron una tensión poco habitual. Terminada la Eucaristía, pidió que nadie lo acompañara a su despacho. Llevaba la carta del Padre José en el bolsillo interior de su sotana blanca. Mientras tanto, en Guadalajara, el día avanzaba con la misma rutina de siempre. José atendía confesiones, escuchaba a madres que pedían por sus hijos perdidos en adicciones, daba un breve consejo a un joven que quería dejar el seminario. No hablaba del Vaticano, no hablaba de Roma, solo de Cristo. A media mañana, Rosario irrumpió con una expresión distinta. Traía en la mano un celular con la pantalla encendida. «Padre, acaban de leer su carta completa en Radio Vaticana». José no respondió al instante. Se quitó las gafas, las limpió con la manga de la camisa y dijo con voz baja: «Entonces ya no es mía, ahora es de la Iglesia». En efecto, en la transmisión de ese martes, un locutor leyó íntegra la carta enviada por el sacerdote mexicano. La presentación fue sobria. Se aclaró que no se trataba de una declaración oficial, sino de un testimonio que merecía ser conocido. Pero el mensaje era claro: algo se estaba moviendo. Algunos sectores aplaudieron la apertura, otros, en cambio, se incomodaron. La curia romana se dividía en susurros. Entre pasillos, más de un cardenal admitía que la carta había tocado un nervio profundo: la distancia entre el corazón de los fieles y las estructuras eclesiásticas. En México, la comunidad católica reaccionó con emoción. Diáconos, monjas, catequistas y laicos compartían frases de la carta en grupos de WhatsApp y redes sociales. Se organizaron cadenas de oración por la libertad del Padre José. En más de 30 parroquias del país se ofrecieron misas por la unidad de la Iglesia y por sus pastores fieles. Esa noche, José celebró la Eucaristía como siempre, sin alardes, sin cambios. En su homilía no habló de Roma ni de la carta. Solo citó a San Pablo: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Al final de la misa, Rosario se acercó y le susurró: «Padre, si esto sigue así, usted terminará en Roma». Él la miró con una sonrisa serena. «Mi único destino es la cruz, lo demás que lo disponga Dios». En una sala del Vaticano, el Papa volvió a leer la carta antes de dormir. Esa noche no escribió nada, solo encendió una vela frente a una imagen de San Óscar Romero y oró en silencio. El 18 de junio de 2025, la plaza de San Pedro amaneció con menos turistas y más silencios. En los jardines interiores, varios monseñores caminaban sin rumbo fijo, preocupados por lo que ya se comentaba en cada rincón del Vaticano. El Papa está considerando recibir al sacerdote mexicano. Ese mediodía, en una audiencia privada no anunciada en la agenda oficial, León XIV se reunió con 3 de sus asesores más cercanos. Sobre la mesa, además del dossier con recortes de prensa y comentarios en redes, yacía la carta del Padre José, ahora subrayada con anotaciones en lápiz. «¿Y si lo invitamos a Roma?», preguntó uno de los asesores. «¿Y si al hacerlo confirmamos su influencia?», respondió otro. El Papa en silencio se levantó, caminó hacia una de las ventanas y dijo con voz pausada: «Hay algo que olvidamos, que la autoridad no está en el título, sino en la verdad que uno vive. Este hombre no ha llamado a la rebelión, ha recordado lo que muchos han callado, y eso quizás nos duele más que el escándalo». Mientras en Roma se abría paso el discernimiento, en Guadalajara la comunidad seguía con su vida, pero ahora con un fervor inesperado. La misa diaria se transmitía por redes sociales y llegaba a miles de personas. Los enfermos pedían bendiciones por teléfono. Grupos de oración se formaban en ciudades donde antes nunca se había oído hablar de José Valdés. Rosario, exhausta,
Intentaba organizar los correos electrónicos que llegaban desde Argentina, Colombia, Estados Unidos. Gente que contaba sus historias, sus heridas, su gratitud. Ella le mostraba algunos al padre José, quien solo decía: que nadie me mire a mí, que miren a Cristo. Ese mismo día llegó a la parroquia una carta certificada. El remitente era la Nunciatura Apostólica en México. Dentro, un comunicado en latín y su correspondiente traducción. Por disposición de su santidad, se invita al reverendo padre José Valdés a acudir a una audiencia privada en Roma con el Santo Padre, a realizarse en fecha a convenir. José la leyó sin inmutarse, cerró el sobre, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: no tengo nada que temer, pero tampoco nada que exigir. Si Dios me llama a Roma, que sea para servir, no para explicar. Rosario, entre lágrimas contenidas, respondió: usted no buscó esto, pero Dios lo preparó para este momento. Aquella noche, durante la misa, José miró a su comunidad con ternura. Al terminar, pidió que todos se quedaran unos minutos. Subió al altar y, sin leer ningún papel, dijo: queridos hermanos, he sido llamado a Roma. No sé qué ocurrirá allá, pero si tengo que callar allá, que mi silencio sea oración. Y si me permiten hablar, que no sea mi voz, sino la de ustedes, porque yo solo soy uno entre miles, un servidor que no ha hecho más que decir que Cristo no nos ha olvidado. El aplauso que siguió no fue efusivo, fue solemne, como quien despide a un hijo que va hacia algo grande, pero incierto. Esa noche, el padre José se encerró en su cuarto, tomó su rosario y escribió una sola frase en su diario: Señor, no me lleves a donde brille, llévame donde seas escuchado. El 22 de junio de 2025, después de una escala discreta en Madrid, el padre José Valdés llegó a Roma. Vestía su sotana negra y un abrigo sencillo. No lo esperaba comitiva alguna, ni cámaras. Solo un sacerdote joven, enviado por la Congregación para el Clero, que lo condujo a una pequeña casa de huéspedes cerca del Vaticano. Al ingresar, José notó una imagen de San Francisco de Asís junto a la puerta. Se persignó y murmuró: hazme instrumento de tu paz. Ese mismo día, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Rosario organizaba con voluntarios una cadena de oración. Cada hora, alguien estaría rezando por el sacerdote. Las campanas tocaban cada vez que una persona se arrodillaba a interceder. Había silencio, fe y lágrimas. Nadie sabía qué sucedería en Roma, pero todos creían que algo grande estaba por venir. Al otro lado del Atlántico, el Papa León XIV tenía clara su decisión. Quería escuchar, no a un disidente, no a un agitador, a un pastor, y lo recibiría sin ceremonia, sin cámaras, sin discursos, solo dos hombres frente a frente. La cita fue fijada para la mañana del 23 de junio, a las 11:00 a.m. José pasó la noche anterior rezando. No preparó discursos, solo llevó en su corazón el dolor de su pueblo y la esperanza de una iglesia viva. Cuando cruzó los portones del Vaticano, saludó a cada guardia con una sonrisa serena. Fue conducido a la biblioteca privada del Santo Padre. Al ingresar, el Papa lo recibió de pie. No se saludaron con títulos, sino con un apretón de manos y una mirada sincera. «Bienvenido, Padre José», dijo el pontífice. «Gracias por venir. Gracias a usted, su santidad, por abrir la puerta». La conversación duró más de una hora. No hubo interrupciones. José habló con respeto, pero sin miedo. Le habló del abandono en las periferias, del escándalo del silencio, de los sacerdotes que caminan solos entre la pobreza y el olvido. El Papa escuchaba, a veces con los ojos cerrados, a veces con las manos cruzadas. Tomó notas, hizo preguntas, pero nunca interrumpió. En un momento, León XIV dijo: «Algunos creen que usted se ha extralimitado». Y José respondió: «He dicho lo que nadie más se atrevía, pero no porque sea valiente, sino porque me dolía demasiado callar».
El Papa asintió lentamente. Al terminar, le entregó un pequeño rosario de madera hecho por presos en una cárcel italiana. No puedo prometerle que todos comprenderán, pero yo he escuchado. Y lo que usted ha dicho arde. José lo recibió con los ojos húmedos. Gracias por no temer a un corazón herido. Antes de salir, el Santo Padre lo bendijo en silencio. No hubo comunicados oficiales, solo un gesto, un pastor reconociendo a otro. Esa tarde, José caminó por la vía de la Conciliazione. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Se detuvo frente a San Pedro y rezó. No pidió reconocimiento, no pidió justicia, solo dijo: Señor, haz que esto sirva para que volvamos a ti. El 24 de junio de 2025, a las 7:00 am, la capilla de la Domus Sanctae Martae comenzó a llenarse. Era una misa discreta, sin cámaras ni invitados externos. Pero ese día, por disposición expresa del Papa, asistirían algunos miembros de la curia, sacerdotes invitados y, al centro del presbiterio, el padre José Valdés. Pocos sabían que el Santo Padre le había solicitado presidir la Eucaristía. José, al recibir la invitación, dudó por unos instantes, no por miedo, sino por el peso de la responsabilidad. Rosario, desde Guadalajara, lo animó con un simple mensaje: diga lo que diría en casa, no hable como Roma espera, hable como el pueblo necesita. Vestido con una casulla blanca sencilla, José comenzó la celebración con voz firme, pero sin estridencias. Los ojos de todos estaban puestos en él. El Evangelio del día narraba el nacimiento de San Juan Bautista, un pasaje que hablaba de vocación, de voz, de preparación del camino. En la homilía, José no leyó ningún texto, habló desde el corazón. El Evangelio de hoy nos recuerda que hay voces que preparan caminos y otras que los obstruyen. Hay voces que incomodan, no porque estén equivocadas, sino porque nos obligan a mirar de nuevo al Evangelio. Los rostros de algunos presentes se tensaron, otros bajaron la mirada, pero José siguió, sin atacar, sin provocar, solo exponiendo lo que había vivido. En nuestras parroquias hay hambre, y no solo de pan, hambre de cercanía, de verdad, de pastores que huelan a oveja. Si callamos eso por temor al conflicto, entonces ya no somos sal y luz, somos sombras que se acomodan. Habló de Rosario, de los migrantes, de los jóvenes que se alejan no porque odien la fe, sino porque no encuentran eco en ella. Habló de la Iglesia como madre herida, no como estructura temerosa. Y al cerrar dijo: no he venido a dividir, he venido a recordar. Y si mi voz ha sonado fuerte, es porque llevaba demasiado tiempo callando lo que dolía. Se hizo un silencio largo. No hubo aplausos, solo el eco profundo de una verdad pronunciada con humildad. Al terminar la misa, el Papa se acercó a José. Lo abrazó con fuerza y le dijo en voz baja: has dicho lo que yo no podía decir aún. Gracias. Ese gesto no salió en los medios, pero los que lo presenciaron no lo olvidaron. Más tarde, en una reunión privada con algunos cardenales, León XIV expresó que era tiempo de escuchar más y castigar menos, de abrir espacios al dolor del pueblo, sin temor a que eso incomodara al poder. José no buscó quedarse en Roma. Agradeció la hospitalidad y pidió volver a su parroquia. Lo hizo sin cámaras, sin discursos, con la misma sencillez con la que había llegado. Y mientras volaba de regreso a Guadalajara, Rosario recibía un llamado desde la Nunciatura. El Papa había autorizado que la carta de José fuera publicada oficialmente en l'Osservatore Romano como documento pastoral. Dios no había cambiado el mundo en un día, pero había permitido que por fin una voz humilde fuera escuchada y no silenciada. El 26 de junio de 2025, el vuelo procedente de Roma aterrizó en Guadalajara a las 8:35 de la mañana. El padre José Valdés descendió por la escalerilla del avión sin escoltas, sin cámaras, sin guirnaldas.
solo llevaba su maleta de mano y el rosario de madera que el Papa León XIV le había entregado días atrás. Pero al salir del pequeño portón del aeropuerto, se encontró con una imagen que no esperaba. Una multitud silenciosa lo esperaba de rodillas. No había pancartas, ni cantos, ni discursos, solo familias, jóvenes, ancianos y niños con las manos entrelazadas en oración. Rosario, de pie al frente, lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. «Bienvenido, Padre», susurró. Su rebaño lo esperó rezando. José no pudo hablar, solo se arrodilló junto a ellos, no como líder, como uno más. De camino a la parroquia, las calles estaban limpias, adornadas con flores blancas colgadas en balcones y faroles. Nadie había organizado oficialmente aquella bienvenida. Había surgido del corazón de un pueblo que no olvidaba. Al llegar a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, José pidió celebrar una misa en acción de gracias. La comunidad ya lo había previsto. El templo estaba colmado. Transmitían en vivo por internet. Decenas de parroquias en todo México se conectaron para acompañar. Durante la homilía no habló de Roma, no mencionó al Papa ni al Vaticano. Habló de las bienaventuranzas, de cómo los que lloran serán consolados, de cómo los limpios de corazón verán a Dios. «Mis hermanos», dijo con voz firme, «no he regresado con honores, sino con cicatrices, y esas son las que más bendicen, porque no son símbolo de derrota, sino de entrega». El aplauso que siguió fue breve. José bajó la mirada y agregó, «Y si algún día vuelven a querer callarme, no se levanten por mí. Levántense por el Evangelio, que no es mío ni suyo, es de todos, y nos fue dado para vivirlo, no para archivarlo». Rosario, desde el primer banco, lloraba sin esconderse. A su lado, Martín, el joven del grupo de liturgia, no dejaba de mirar al altar como si presenciara algo histórico. En las redes sociales, el video de la misa se viralizó en pocas horas. Algunos editores católicos propusieron convertir la homilía en un folleto pastoral. En Roma, el Papa fue informado de la recepción del Padre José. Sonrió al escuchar la descripción y dijo, «Lo han recibido como a un profeta, no con lujos, sino con verdad». Esa noche, José regresó a su pequeña habitación junto a la sacristía. Se sentó en la misma silla de siempre, encendió su lámpara de mesa, abrió su diario y escribió, «Volver a casa no es un honor, es una gracia. Gracias, Señor, por permitir que mis pasos vuelvan a donde comenzó todo, la cruz y el pueblo». En ese silencio, supo que lo que había vivido no era el final. Era apenas el comienzo de algo que ya no le pertenecía solo a él. El 27 de junio de 2025, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe amaneció con aroma a café recién colado y pan dulce, repartido por los vecinos a quienes dormían en la banqueta desde la madrugada, esperando un lugar dentro del templo. Ya no era solo la comunidad local. Habían llegado personas de San Luis Potosí, de Chiapas, de Los Ángeles, incluso de una familia que había manejado desde Nuevo Laredo solo para escuchar al Padre José. Pero él no había planeado ninguna ceremonia especial. Esa mañana celebró una misa sencilla como todas. Y al terminar, pidió a Rosario algo que desconcertó a todos. «Vamos a organizar una comida comunitaria, sin discursos, sin cámaras, solo pan, sopa y compañía. Hoy mismo. Rosario, sin cuestionar, comenzó a coordinar con los voluntarios. En pocas horas, el atrio de la parroquia estaba cubierto con mesas improvisadas, manteles reciclados y canastas llenas de tortillas calientes. Jóvenes servían agua de Jamaica. Abuelas cargaban ollas de frijoles cocidos con epazote. No había música ni micrófonos, pero había algo que llenaba el aire. La certeza de que el amor cristiano es más poderoso cuando se sienta a la mesa. José caminaba entre las mesas saludando uno por uno. Escuchaba historias, abrazaba niños, bendecía a mujeres embarazadas. En una de las mesas un hombre se puso de pie con voz quebrada. «Padre,
Yo fui de los que firmó esa carta anónima en su contra hace años y hoy vengo a pedirle perdón. José no dudó, caminó hacia él, lo abrazó fuerte y dijo: el perdón es el lenguaje de Dios. Si usted lo habla, entonces no estamos tan lejos del reino. Aquella frase conmovió a todos los que lo escuchaban. Y alguien más se puso de pie, y otro, y otro. Pronto varios de los que alguna vez dudaron comenzaron a compartir su arrepentimiento, no como espectáculo, sino como liberación. Mientras tanto, en Roma, l'Osservatore Romano publicaba la carta original del Padre José en su edición digital y física. El titular era sobrio pero contundente, la voz de un pastor latinoamericano que interroga con ternura y verdad. La publicación fue leída en seminarios, discutida en universidades católicas y comentada por teólogos en varios idiomas. No había provocación, había dolor, había clamor y sobre todo había fidelidad. Esa noche, en Guadalajara, José se sentó con Rosario a tomar café. Afuera, el murmullo de los que aún rezaban en el atrio llegaba como un susurro. «Padre, ¿ya terminó todo esto?» Él sonrió. «No, Rosario, acaba de comenzar, porque cuando el pueblo se levanta con fe, ya no vuelve a dormir igual. ¿Y usted? ¿Tiene miedo de lo que venga? Solo le temo a dejar de decir la verdad, y de eso Dios me guarda». Luego, antes de dormir, escribió en su diario: «Hoy no prediqué con palabras, hoy prediqué con sopa caliente y tortillas partidas. Que nunca olvidemos que el Evangelio también se sirve en un plato humilde». El 28 de junio de 2025, el día inició con una carta inesperada. Provenía del Obispado de Guadalajara, firmada por el arzobispo local y llevaba el sello oficial del Vaticano. Su contenido era breve, pero contundente. El Papa León XIV otorgaba reconocimiento pastoral a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe como modelo de comunidad viva y comprometida con el Evangelio. No era un título honorífico cualquiera. Implicaba respaldo directo del Vaticano a la obra pastoral de José y su equipo. Rosario, al leer el documento en voz alta en el salón parroquial, apenas contenía el temblor en sus manos. La gente comenzó a aplaudir, pero José levantó la mano con suavidad. «Este no es un premio, es una responsabilidad. Nos han mirado, ahora tenemos que mostrar a Cristo, no a nosotros». Durante la jornada llegaron representantes de otras diócesis para observar el trabajo comunitario. Religiosas de Oaxaca, seminaristas de Monterrey, laicos de Veracruz. Todos querían aprender cómo una parroquia, sin recursos extraordinarios, sin focos mediáticos, había logrado tocar los corazones del pueblo. José les mostró lo básico: el comedor, la sala de escucha, el ropero comunitario, la capilla de adoración perpetua. Pero más allá de las paredes, les mostró el alma, la oración constante, la acogida sin juicio, el servicio silencioso. Nada sofisticado, solo evangelio vivido. Esa tarde, en una conversación informal con un grupo de jóvenes seminaristas, uno le preguntó: «Padre, ¿cómo se reforma la iglesia?». José lo pensó unos segundos. Luego dijo: «Lavando los pies, pero no como ceremonia del Jueves Santo. Lavándolos cada día, con humildad, con constancia, sin esperar que nadie lo publique». Las palabras se propagaron como fuego sereno. Los presentes comenzaron a tomar notas, a grabar, a reflexionar. En Roma, mientras tanto, el Papa León XIV recibió un informe completo del impacto pastoral que la carta y la homilía del Padre José habían generado. No pidió respuestas ni nuevas declaraciones. Solo murmuró: «Ahora lo escuchan, y no por sus títulos, sino por sus heridas». Al caer la noche, José volvió a celebrar misa. El templo estaba lleno, como siempre, pero esa vez, al terminar la liturgia, tomó un cuaderno y anunció: «A partir de mañana abrimos un espacio nuevo, el Evangelio de las Obras. Un registro donde cada feligrés podrá escribir no lo que cree, sino lo que hará por amor a Dios en su comunidad».
El cuaderno pasó de mano en mano. Algunos anotaron compromisos simples: llevar comida a un vecino, rezar por mi hija, escuchar a quien nadie escucha. Otros, más audaces, escribieron visitar a los presos, formar un grupo de oración en mi colonia. No era una campaña, era el comienzo de algo que José no podía controlar, ni quería. Era el Evangelio dando fruto. Esa noche, en su diario escribió: la reforma que muchos esperan no bajará en decretos, nacerá en el silencio de los que deciden servir sin esperar nada. Así empezó Jesús, así seguirá su iglesia. El 29 de junio de 2025, solemnidad de San Pedro y San Pablo, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe celebraba una misa especial. Desde el altar se veía a la comunidad reunida como nunca antes. Agricultores, maestros, enfermeras, migrantes, niños, seminaristas, religiosas, jóvenes confundidos y ancianos que no faltaban a una sola misa desde hacía décadas. El padre José Valdés, visiblemente emocionado, presidía la liturgia sin ostentación. Esa mañana no se predicaría sobre sus vivencias en Roma, ni sobre títulos. Se hablaría del martirio callado de quienes entregan su vida cada día sin reconocimiento, y de Pedro, que negó a Jesús y aún así fue piedra, y de Pablo, que persiguió al Evangelio y terminó muriendo por él. Nuestra cruz, hermanos, dijo José durante la homilía, no es la de madera en el cuello, es la de cada día. Es cargar con los olvidados, con las dudas, con las contradicciones de una iglesia que aún busca parecerse al Evangelio que anuncia. Al terminar, pidió que se colocara frente al altar una cruz grande, tosca, sin adornos. Luego invitó a cada feligrés a escribir en pequeños papeles lo que más les dolía en la vida de fe: una traición, una indiferencia, una injusticia, una pérdida. Uno a uno, en silencio, colocaron esos papeles a los pies de la cruz. El gesto se volvió rito, no porque fuera planificado, sino porque brotaba del alma del pueblo. Un niño escribió: que mi papá vuelva a casa. Una anciana dejó: perdón por haberme alejado de la misa. Una joven con pulso tembloroso escribió: ayúdame a volver a creer. José no leyó ninguno en voz alta. Los recogió al final, los colocó en un sobre y los guardó en la capilla del Santísimo. Mientras tanto, la noticia de esta celebración silenciosa comenzó a resonar fuera de Guadalajara. Un canal religioso internacional pidió permiso para retransmitir las misas del Padre José. Él se negó. Si quieren conocer el Evangelio, vengan. Aquí hay bancas, no pantallas. Aquí se escucha con el alma, no con auriculares. A pesar de ello, su mensaje seguía esparciéndose. Una diócesis del sur de Chile comenzó a leer su carta pastoral cada domingo en la catequesis. En Honduras, una comunidad rural fundó un grupo de oración con su nombre. En la Ciudad de México, varios sacerdotes organizaron encuentros para reflexionar sobre el impacto de su testimonio. Pero José no buscaba eco, solo fidelidad. Esa tarde, en una reunión con sus voluntarios, les pidió algo difícil: no me dejen solo si mañana esto deja de ser noticia. La cruz más pesada no es la persecución, es el olvido. Rosario lo miró a los ojos. No lo vamos a dejar, Padre, porque usted nos enseñó que seguir a Cristo no es moda, es camino. Antes de dormir, escribió en su diario: hoy recordé que no somos salvadores, somos acompañantes, y a veces acompañar al pueblo de Dios es lo más cercano a cargar su cruz. Que nunca se nos olvide para qué fuimos llamados. El 30 de junio de 2025, una camioneta envejecida salió desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe rumbo al Cerro del Cuatro, una de las zonas más vulnerables de Guadalajara. A bordo iban el padre José, Rosario, 2 voluntarios del comedor y una caja de libros, pan, rosarios y medicamentos. Hoy no hay misa, anunció José a su comunidad esa mañana.
Hoy el altar se instala allá arriba, donde casi nadie llega. El cerro, marcado por la pobreza y el abandono, era también hogar de muchas familias que, pese a todo, mantenían viva la fe. Al llegar, los niños corrieron a rodear la camioneta. Una madre, con los ojos fatigados, ofreció un jarro de café al sacerdote. Él lo aceptó como si recibiera vino sagrado. «Venimos a escuchar», dijo José al reunir a los vecinos. A veces la iglesia habla mucho y oye poco. Se sentaron bajo un tejabán improvisado. No hubo micrófonos, solo sillas viejas y tapetes en el suelo. José leyó el Evangelio del día. «Estuve enfermo y me visitaste. Estuve preso y viniste a verme. Ustedes son los versículos vivos que no caben en los libros», dijo. «Por eso quise venir, para que me recuerden lo que significa seguir a Cristo sin templos, sin ornamentos, solo con hambre de consuelo». Ese día no hubo homilía larga. Se partió el pan, se rezó el rosario, se cantó a capela, y antes de irse, cada niño recibió un libro con estampitas hechas por los jóvenes de la parroquia. Mientras tanto, en la ciudad, los medios seguían debatiendo sobre el efecto Valdés. Algunos lo llamaban renovación, otros tensión. Pero en el cerro no se hablaba de impacto, solo de gratitud. «Usted no vino a predicar», le dijo una anciana al despedirse. «Usted vino a vernos, y eso no lo hace cualquiera». De regreso a la parroquia, el ambiente era de alegría serena. Rosario repartía con los jóvenes las anotaciones de los compromisos del cuaderno comunitario. Algunos ya estaban cumpliendo. Uno ayudaba a un abuelo a limpiar su casa. Otro había llevado comida a un vecino enfermo. El Evangelio lentamente se encarnaba. Al final de la tarde, José se sentó con Martín y otros voluntarios a revisar una nueva idea: llevar un grupo de oración a la cárcel preventiva local. No para hacer activismo, para escuchar. «Ellos también tienen derecho a que alguien les diga que Dios no se olvidó de ellos», dijo José. «¿Y no le da miedo?», preguntó Martín. «El miedo más grande es que un día dejemos de sentir compasión. Ahí sí estamos perdidos». En su diario, esa noche escribió: «Hoy celebré la misa más verdadera que recuerdo. No hubo incienso, ni órgano, ni liturgia perfecta, solo polvo, pan y miradas necesitadas. Tal vez ahí es donde empezó todo, en Belén, en la calle, sin techo, y tal vez ahí debe volver». El 1 de julio de 2025, la rutina en la parroquia transcurría entre susurros, oraciones espontáneas y el ir y venir de quienes ya no acudían solo por fe, sino por pertenencia. La iglesia se había vuelto hogar para muchos, no por la figura del padre José Valdés, sino por el espíritu que allí respiraba, uno donde nadie preguntaba de dónde venías, sino cómo te sentías. Esa mañana, José recibió una carta manuscrita enviada desde la prisión de Puente Grande. La firmaban 9 internos que, tras ver por televisión una homilía retransmitida en diferido, habían formado un grupo llamado Los Caminantes del Perdón. En la carta pedían una visita, no para limpiar su imagen, para limpiar el alma. José se quedó en silencio por largo rato. Luego, tomó su agenda y anotó: «Sábado, misa en el módulo D». Esa decisión causó incomodidad en algunos sectores de la ciudad. Un grupo de fieles antiguos de la parroquia, aunque respetuosos, pidieron una reunión con él. «Padre», dijo una señora con tono afligido, «entendemos su misión, pero ¿no cree que ir a la cárcel lo expone innecesariamente?». José respiró hondo. Cuando Jesús se dejó tocar por un leproso, también se expuso. Cuando se sentó a comer con Zaqueo, también lo juzgaron. ¿Qué me impide a mí seguir sus pasos? La sala quedó en silencio. Nadie replicó, nadie se fue, porque en el fondo todos sabían que tenían razón los dos. Era peligroso, pero era cristiano. Ese día, Rosario organizó una jornada de cartas anónimas. Cualquiera podía escribir a un preso, a un migrante, a un enfermo sin nombre. Cientos de papeles se recogieron.
José revisaba cada uno con cuidado y reverencia. Estas son pequeñas homilías, decía, no mías, de un pueblo que ya no quiere callar lo que siente. Mientras tanto, en Roma, el Papa León XIV pidió una reunión con su consejo más íntimo. Colocó sobre la mesa 3 documentos: la carta de José, la transcripción de su homilía en Santa Marta y un informe del nuncio en México. ¿Y ahora?, preguntó uno de los cardenales. Ahora lo dejamos hablar, respondió el Papa, porque cuando el Espíritu sopla por los bordes, sería necio levantar muros. De vuelta en Guadalajara, la misa de las 6 de la tarde transcurrió como siempre. Pero al final, José tomó la palabra. No anunció viajes ni reformas, solo dijo: si un día no estoy aquí, no esperen a que otro venga a encender la vela. Ustedes ya saben dónde está la luz. Después, se retiró en silencio, saludando a cada feligrés, sin prisa. En su habitación, al cerrar el día, escribió: hoy comprendí que mi voz no es eterna, pero mi ejemplo sí puede serlo. Si logro que alguien ame más, escuche más y juzgue menos, entonces no habré predicado en vano. El 2 de julio de 2025, antes de que el sol despuntara sobre los cerros de Guadalajara, el padre José Valdés ya se encontraba en oración frente al Santísimo. Su cuerpo mostraba señales de cansancio, pero su alma estaba firme. Ese día iría a la cárcel de Puente Grande, no como figura mediática, sino como pastor. Rosario, que lo acompañaría junto con 2 ministros de la Eucaristía, lo observaba con atención. Le ofreció un desayuno sencillo, pero él solo tomó café. Hoy no es día para saciedad, dijo. Es día para cargar con lo que duele. Al llegar al penal, los trámites fueron largos. Algunos guardias lo miraban con desconfianza, otros con respeto. Los internos lo esperaban en el patio del módulo D, sentados en círculo, con camisas desteñidas y la mirada llena de preguntas. Pero cuando José cruzó la reja, nadie habló. Solo uno de ellos, el mayor, se puso de pie, abrió los brazos y dijo: bienvenido, padre. Esta también es su parroquia. La misa fue celebrada con vasos de plástico y una mesa improvisada. No había órgano ni campanas, pero cada palabra resonó como si los muros se hicieran de cristal. Cristo fue prisionero, dijo José en su homilía, y cuando entró a esa celda injusta, no dejó de ser Dios. Ustedes tampoco dejan de ser hijos suyos por estar aquí. Uno a uno, los internos pasaron al frente para la comunión. Algunos lloraban, otros temblaban. Todos sabían que estaban siendo vistos, por fin, con dignidad. Al terminar la celebración, José bendijo a cada uno en silencio. Cuando se despidió, uno de los hombres le tomó la mano. Padre, no se olvide de nosotros. José apretó con fuerza. Si me olvido, que Dios me lo cobre en mi juicio. De regreso en la parroquia, lo esperaban niños para la catequesis. José no descansó. Les habló del amor, del perdón, de la valentía de vivir con fe incluso cuando todo parece perdido. Esa noche, al llegar a su habitación, Rosario le entregó un sobre. Era de Roma. Adentro, una carta del Papa León XIV, escrita de su puño y letra. Decía: querido hermano José, gracias. Usted ha predicado con su vida lo que muchos solo se atreven a repetir. No le pido que hable más alto, le pido que no deje de caminar, porque en sus pasos el pueblo vuelve a creer. José cerró los ojos. Las lágrimas no eran de emoción, eran de alivio. Antes de dormir, escribió por última vez en su diario: el Evangelio no necesita aplausos, solo necesita testigos. Si he logrado ser uno, aunque imperfecto, entonces puedo partir en paz. Que otros sigan, que otros griten, que otros callen. Yo solo quise ser fiel. Y así, sin discurso final, sin espectáculo, sin proclamas, la historia de un sacerdote que no quiso ser escuchado, pero terminó dejando sin palabras a todo un sistema, encontró su cierre. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a este canal.
no para seguir a hombres, sino para caminar junto a otros que creen que la fe puede ser vivida con verdad. Aquí contamos lo que el mundo calla, y lo hacemos porque creemos que Cristo sigue hablando en los corazones humildes.